Continuamos, en efecto, en Enfoque de los Sábados. Hemos estado viviendo, continuamos viviendo en realidad, un temporal político y al mismo tiempo pues también hay una serie de otras preocupaciones, otras alegrías. Estamos en un mes significativo para los cristianos y para las celebraciones y la afirmación de la familia, y junto con estos elementos se ha presentado una situación de emergencia alarmante por ausencia de lluvias en varios puntos, en 17 regiones y 11 provincias del país. De modo que, por alguna razón que tiene su justificación en el tema, no estamos encargándonos de saber qué va a pasar el lunes, el martes, el miércoles, en todos estos ajetreos del gabinete, sino que fundamentalmente se trata de poder valorar lo que ha el Ejecutivo decidido, la declaratoria de emergencia por déficit hídrico de este número de regiones y de provincias, y una serie de pasos que se tienen que dar desde el nivel científico hasta el nivel práctico. Están con nosotros el ministro de Agricultura y Riego, ingeniero agrícola José Hernández Calderón, la ingeniero Amelia Díaz Pablo, presidenta ejecutiva del Senami, el ingeniero Abelardo de la Torre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, la señora Lucila Quintana, expresidenta de Conveagro, y Abraham Levy, nuestro comentarista en RPP en temas de meteorología, que nos despeja día a día las circunstancias ambientales. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl. Buenos días. Vamos a escuchar primero al ministro, que amablemente está con nosotros, para que nos señale qué es exactamente lo que decidió esta declaratoria de emergencia, por un lado, y lo que va a implicar o significar. Exactamente. Sí, don Raúl, el último decreto supremo incluye 17 regiones, pero a eso se suma la región Moquegua, que ya había sido declarada días atrás. Entonces son en realidad 18 regiones las que se declararon emergencia por déficit hídrico, ¿no? La declaratoria de emergencia nos permite llevar adelante una serie de acciones inmediatas para mitigar los efectos de la sequía, ¿no? Tanto a nivel central como a nivel regional y local. Dentro de estas acciones, algunas relacionadas con estaciones de bombeo, con activación de pozos, pero lo más importante es el uso de los saldos presupuestales que puedan existir dentro de estos niveles de gobierno y orientarlos hacia el tratamiento de la sequía, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos locales y regionales no disponen de fondos específicos para estas eventualidades, ¿no? Pero con la emergencia ya se permite reorientar algunos de los saldos presupuestales que ellos tengan para eso, ¿no? Que ellos y que el gobierno central tenga. El gobierno central también. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos una partida ya también asignada para todo lo que ha sido anteriormente. Aquí conversamos alguna vez sobre los incendios, ¿no? También tenemos para eso. Tenemos partida asignada para tratamiento de sequía. También tenemos alguna partida para posteriormente todo lo que es el friaje. Pero cuando ya se declara emergencia y la situación escapa a lo que pudiera ser, entre comillas, una situación normal, ya tenemos que asignar mayores recursos. El gobierno central está justamente preparando ese tema, ¿no? Lo que tenemos que decir en realidad es que el clima y las circunstancias de épocas y tiempos en el Perú siempre nos crean situaciones complicadas, tanto para la agricultura como para la producción agroindustrial. Ingeniera Amelia Díaz Pablo, cuéntanos un poco en detalle la gravedad y la intensidad de esta ausencia de lluvias en esta oportunidad. Bien, muy buenos días con todos. Efectivamente, para iniciar este tema de las lluvias, debo mencionar que en el país las lluvias empiezan aproximadamente desde septiembre, es el inicio del periodo lluvioso, con mayores intensidades y frecuencia de lluvias a partir de diciembre hasta marzo o abril, y entonces las características climáticas hacen que las mayores frecuencias de precipitaciones en el sur del país deben ser diciembre y enero, y en el norte aproximadamente febrero hasta abril, ¿no? Entonces ese es el régimen normal. En el año pasado
estuvimos con una deficiencia de lluvias, así ha sido un año seco, a pesar que estuvimos dentro del periodo del fenómeno El Niño. Esto ha hecho que este año pues tuviéramos las reservas menos en el agua en los reservorios menos en menor cantidad de lo que debería hacerse. Y esto ha agravado más porque hemos iniciado este periodo de lluvias correspondiente a este año siendo muy deficitario a nivel nacional. Y los estudios que ha venido realizando el CENAMI ha determinado que el mes de noviembre pues ha sido el más crítico fuertemente en la parte sur del país y en la parte central y teniendo pues deficiencias del 80 o algunas regiones que no ha llovido nada en el mes de noviembre, ¿no? Tal como hemos indicado en nuestras notas. Y de aquí a enero, febrero, marzo. Hay un panorama de mejor previsión de las lluvias, especialmente para la parte central y norte del país. Todavía se mantiene y efectivamente vamos a ver esto en el sur, especialmente suroccidental del país, las deficiencias en el próximo trimestre, diciembre, enero, febrero. Entonces, esta es la zona que tiene una mayor probabilidad de que tengamos menos lluvias en esa zona, al igual y con menor probabilidad en la parte norte del país, de normal a ligeramente deficiente, ¿no? Sí. Abraham, me gustaría un poco que nos hicieras un relevamiento de la frecuencia con que se presentan estas sequías, por un lado, e imaginar un poco cómo un país tiene que estar preparado para estas contingencias, porque siempre, la verdad, lo que encontramos es que se presentan estos problemas y no estamos lo suficientemente preparados ni habiendo tenido una política previsora. Bien. Quiero empezar, Raúl, gracias por la pregunta, comentando lo que ha mencionado Amelia, ¿no? La jefa del CENAMI. Yo trabajo en una empresa privada que se dedica también a algo de estas cosas y compartimos un poco la visión de que la situación está mejorando. En términos generales, tras un noviembre realmente nefasto, ¿no? Nefasto fue, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? He tenido la oportunidad personalmente de estar en Apurímac, en Cusco y en San Martín en los últimos 10 días. En los 3 casos, las lluvias, o el invierno, como ellos les llaman, ya está en marcha. Yo creo que podríamos hacer mucho, porque este tema del pronóstico en sí tiene pues elementos de incertidumbre naturales, ¿no? Yo he reclamado varias veces de manera mediática de que debemos tener las instituciones científicas públicas del Perú, llámese el CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú, el IMARPE, etcétera, así como hicieron, ministro, el año pasado para ir monitoreando, digamos, el tema del fenómeno del Niño, y que fue de gran ayuda, sin duda alguna, para los agentes económicos. Debemos hacer el mayor esfuerzo posible en ir desarrollando un pronóstico nacional de lluvias, ¿no? Y ningún otro pronóstico es más importante para el Perú que la ocurrencia y la oportunidad de las lluvias, ¿no? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Este año, yo lo he traído acá para entregárselo al señor ministro. Un grupo de investigadores peruanos adscritos al Instituto Geofísico del Perú han encontrado una correlación entre las lluvias a lo largo de, digamos, un patrón de las lluvias a lo largo de los últimos 50 años en el sur. Es un patrón de lluvias abundante en una época, seco en otra época, pero el patrón es muy visible, muy distinguible, lo que se llama un patrón de baja frecuencia, ¿no? Ese es un aporte que yo considero mayor para el régimen de lluvias del Perú, y dice que este año va a ser malo en el sur, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es hacer el mayor esfuerzo para anticiparnos al problema, porque una vez que... vamos a dar un caso en particular, el caso del norte, Raúl, donde en Piura se siembra miles, decenas de miles, si no llegan a ser 100.000 hectáreas de arroz y se usa el agua masivamente antes de que empiecen las lluvias y de alguna manera, entre comillas, se timbea la lluvia, ¿no? Porque si te viene la lluvia, bien, buena campaña, pero si no te viene, pasa lo que está pasando este año. Entonces necesitamos herramientas previsoras.
Yo creo que eso es lo más importante, o uno de los aspectos más importantes desde mi óptica en lo que se puede trabajar. Porque el resto es mitigación. Bueno, y justamente pues estas medidas previsoras están implicando en realidad no solamente un enfoque climático, sino fundamentalmente también organizativo, prevención. El ministerio tiene que ponerse distribución del agua y también guardar y distribuir el agua, ¿no es cierto? Que ese es el otro tema. A ver, ¿qué nos dice la señora Lucila Quintana, es presidenta de Conviagro, precisamente porque los cultivos más afectados, sin duda, pues nos crean todo un problema, porque son productos alimenticios? Sí, gracias, don Raúl, buenos Bienvenida. días. Para nosotros los productores estamos muy preocupados teniendo esta estacionalidad de sequía, pero más preocupados estamos que todavía nuestro país no encuentra una política nacional de prevención de estos riesgos que puede ocurrir. Entonces ya vamos 5 años de esta escasez de lluvias y nosotros estamos también pensando en que ya es momento en que el MEP también para estas eventualidades esté aplicando un presupuesto específico, un fondo de contingencia. Puede haber mucha disponibilidad de nuestro ministro de Agricultura, pero si no se cuenta con recursos como se contaron el año pasado, que fueron más o menos a la asignación del vinagre 230 millones, de las cuales se dividieron en varias instancias, tanto en Cultura, en INDECI, y es increíble que de un año para el otro no tengamos en las alturas de Piura, no tengamos esos reservorios, esas inversiones que deberían haber hecho. Entonces, ¿en qué se gastó el dinero? Esa es la pregunta, ¿no? Hubo mucho dinero, ¿en qué se gastó? Entonces, a estas alturas ya nuestros lugares deberían estar cubiertos de una inversión de infraestructura, deberían tener reservorios. Solamente el dinero se gastó solamente para limpiar cauces, facilitar, garantizar así trabajos mínimos dentro de estas estructuras que en realidad la plata se fue allí. Entonces ahí necesita también un control de ver cómo estos presupuestos se asignan. No puede ser posible que hoy que hay esta eventualidad se tiene que ocurrir para ir a pedir el dinero. Entonces ya dinero hubo, que no fue diligente, que hubo desorden, ese es un problema muy serio también para el país. Entonces, ¿cómo estamos exponiendo al país a una eventualidad de hambruna, de darse el caso que esta sequía prospere? Nos tenemos muy preocupados. Hay ya sembríos que se han echado a perder, que no es, bueno, tampoco es tantos, pero que sí ya podrán haciendo influencia en los próximos años. Los productos pueden estar subiendo de precio, puede haber escasez alimentaria y tenemos que ya tomar medidas. Y hoy nuestro ministro está ya tomando las medidas del caso, 17, ya lo dijo, 18 regiones en emergencia, pero se tiene que tomar la condición de prevenir y garantizar una política nacional de riesgos. Muy bien. Vamos entonces a escuchar ahora al señor al ingeniero Abelardo Latorre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, nosotros podríamos decir que la historia del Perú es la historia de la relación del hombre con el agua. Es decir, siempre hemos tenido esta situación dramática y estamos escuchando que en realidad este tema de reservorios y de tener una lógica y un emprendimiento nacional que no solamente corresponde al sector agricultura, porque significa movilización de recursos, significa participación de la gente, etcétera, siempre se presentan pues vacíos y debilidades. ¿Cómo ve usted el tema de una política que se ha indicado ya, que vamos a tener toda una política de agua, para reservorios, para agua potable, para agua? Ojalá tuviéramos pues entonces la posibilidad de expandir este programa. Ingeniero, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias, señor Vargas.
Hay una clara definición de política para este tipo de problemas que nos estamos viviendo ahora de parte del Ministerio de Agricultura. El señor ministro está acá presente. Y es perfecto diseñado. Lo que hay que iniciar pues es el proyecto Sierra Azul, que ahora se extiende a todo el país, ya no cierra necesariamente, que incluye justamente sembrar agua, crear reservorios pequeños que son de bajo costo y que se presentan lugares tan favorables a lo largo de todo el país para poder tener estas reservas para todas estas pequeñas áreas que no cuentan con reservorios grandes como hay en la costa y que son los que hoy por hoy sufren más de este problema de la sequía, porque ellos dependen exclusivamente de que llueva. No llueve, no hacen agricultura, pero cuando se les prolonga tanto como ahora esa demora en iniciarse la lluvia, pues entonces van a tener problemas en su campaña agrícola, ¿no? A ver, denos un poco un panorama exactamente de cómo, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Mire, usted ha hablado aquí de mejorar los servicios, pero ¿tenemos suficientes servicios? ¿Cómo se planifica, cómo se ve el tema del agua? Bueno, tenemos que dividir el país un poco, ¿no? En la costa se ha trabajado en base a contar con reservorios, porque la costa es un desierto, recibe el agua en pocos meses, entonces lo que debe tener es almacenado el agua. En la costa ¿cuánto tiene? Sí, ¿Cuánto no tiene? Es decir, tenemos, mire, en el Perú tenemos apenas 3.000 millones de metros cúbicos regulables en reservorios. Y manejamos 30.000 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, es muy poco la capacidad de regulación. Eso nos pone en desventaja, en una situación poco favorable cuando se presentan estos fenómenos. Tenemos estudiados más de 20 reservorios necesarios, de los cuales 10 están de alta prioridad para esta zona de mayor frecuencia de sequía. Pero no se han ejecutado. No se han ejecutado. ¿Por qué? ¿Desde cuándo los tenemos ubicados y por qué no se ejecutan? Hace muchos años. Tenemos el caso de Piura, comencemos de Tumbes mismo, que es el proyecto Poyango Tumbes, que ya lleva muchísimos años y se sigue postergando, todavía no se puede iniciar. Tenemos en Piura un reservorio tan importante como Poechos, que lamentablemente se ha sedimentado en más de la mitad de su capacidad, hace necesario algunos reservorios más, están identificados, pero no se ha hecho nada por ejecutarlos. ¿Por qué? Así seguimos. ¿Cuestan mucho? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tipo de inversión es la que se requiere? No hay una percepción tan segura, certera de la necesidad de ellos. Se ha hecho los mayores esfuerzos por sustentar su necesidad, pero no se aprueban los presupuestos, en realidad. Chiclayo viene sufriendo desde su inicio de su funcionamiento, no funciona sino al 68% de su capacidad promedio, algunos años más, otros mucho menos. Ahí evidentemente se necesitan reservorios, hay más de 10 reservorios identificados, pero ninguno se está por ejecutar. Tiene aguas subterráneas por explotar que no se está explotando. Y así podemos seguir hacia el sur, también tenemos varios otros. Caso de Ica, un valle tan fértil, tan importante para la agricultura, pero que no puede crecer, al contrario sufre de déficit porque no se han implementado proyectos que mejoren la oferta de agua en esos valles. Y así podríamos seguir, ¿no? De acuerdo, es tremendo lo que nos está usted diciendo, pero si tuviéramos que estimar más o menos qué monto se requeriría para poder poner en marcha toda esta política de reservorios. Mire, la Autoridad Nacional de Agua ha preparado un plan nacional hídrico que apunta a 30 años de inversión. Son 153.000 millones, que asusta, de inversión para poder superar toda esta situación que estamos comentando. De lo cual, pues, gradualmente se pensaba en 50.000 millones en los próximos 5 años. Esa fue la programación, es la programación como está. Tenemos documentos que orientan a cómo priorizar estas inversiones. El señor presidente Pedro Pablo Kuczynski lo tiene bien claro, él lo ha expresado muchas veces, siempre lo está repitiendo las acciones que habrá que enfrentar, ¿no? Lo que pasa es que el presidente tiene 5 meses. Sí, claro. La pregunta subsistente es ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿Qué políticas se han instrumentado al respecto? Por lo menos, en fin, para darle
para saber que estamos enterados del tema, tenemos proyectos y, en fin, es cuestión ya de inversión. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bien, continuamos conversando sobre este tema. A ver, lo que hemos escuchado, ministro, pues efectivamente tiene usted que haberlo escuchado muchísimas veces también, imagino. Y lo que sí parece también interesante, se ha mencionado justamente en la pausa, que estamos ante un gobierno que tiene muy claro este tema y que está procurando hacer un esfuerzo. Con todo realismo, ¿qué es lo que podemos esperar que se haga, digamos, de inmediato? Y sobre todo, y ese es otro de los vacíos que vemos claramente, es decir, aquí tenemos primero ilustración del campesino, pero en segundo lugar que haya inversión privada también, porque no solamente exactamente todos podríamos salir ganando, todos estamos perdiendo, en buena cuenta. Sí, efectivamente, yo he escuchado atentamente desde la oferta que nos hace Abraham de las investigaciones, información hay. Nosotros tenemos bastante información sobre el tema. Cuando hemos estado en el sector privado hemos elaborado estudios de esta naturaleza. Allá por los años 2000 decíamos que para asegurar la oferta para el año 2025 necesitamos invertir $8.000 millones. Lamentablemente no los invertimos y estamos en esta situación. Ahora los estimados son mayores, el crecimiento poblacional aumenta y esa es una prioridad, ¿no? La ubicación de la gente, ¿no? Es contraria a la disponibilidad del agua. La gente se viene a la costa donde hay menos agua. Entonces necesitamos cambiar también nuestro enfoque. Lo que yo siempre he estado señalando en los últimos años es que nos falta decisión realmente para encarar el problema del agua. Tanto en déficit hídrico, tanto en control de inundaciones, tanto como... Más que decisión, es prioridad, declarar esto como un tema prioritario. En realidad, varias veces se ha declarado nominalmente, digamos así, es prioritario. En la Constitución mismo, el artículo 88 dice que el agro debe tener un carácter preferente, ¿no? Nosotros ahora también estamos hablando con nuestro programa Sierra Azul, porque por más que se ha ido a lo largo de los años haciendo algunas cosas, no ha tenido una articulación general. Todo esto se sabe desde muchísimos años atrás, que hay los famosos cíclicos, o sea, no es nuevo. ¿Cómo hacían nuestros antepasados? Sembraban y cosechaban en las partes altas. Luego nosotros cambiamos esa mecánica y pensamos que solo haciendo grandes obras de irrigación en la costa era la solución y nos olvidamos de la sierra. Precisamente por eso nuestro programa Sierra Azul tiende a las obras pequeñas de siembra y cosecha de agua en las partes altas de las cuencas y especialmente en la sierra. Porque tenemos una llamada al rotafono. Muy buenos días. Interrumpimos, ministro, pero estaba usted justamente reseñándonos. Estudios hay. Estudios hay, efectivamente. Propuestas hay desde hace muchos años. Experiencia en el Perú. Yo siempre me he sentido muy contento cuando paseo por el mundo y me dicen que los peruanos tienen una experiencia hidráulica desde los antepasados. Entonces eso hace que uno levante el pecho como pavo de Navidad, ¿no? Y experiencia hay. Y experiencia también en los sistemas de amunas, de zanjas de infiltración, todo lo que se hacía antes. Y hay una conciencia, naturalmente, de la población, de la gente, sí, concernida en este tema. Exactamente. Saben perfectamente de qué se trata y qué es lo que anhelan. Y quieren participar, que es lo más importante. Entonces ahí, por ejemplo, otro de los defectos que hemos tenido a raíz de la separación entre gobierno regional y gobierno central, por efecto de la descentralización, es que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, las direcciones regionales de Agricultura no dependen del Ministerio de Agricultura. Entonces se genera un divorcio ahí entre las acciones a nivel regional y local y las acciones a nivel central. Por eso, 6 y 7 nosotros nos hemos reunido con todas las regiones aquí 2 días para trabajar de la mano en la solución de todos los problemas, en el enfoque que necesitamos para el desarrollo agrario en cada una de las regiones. Porque a veces acá nos sentamos como iluminados y hacemos un plan como si Tacna tiene el mismo problema que Tumbes o que Tumbes el mismo problema que Amazonas. Como le digo siempre... Bueno, ahí yo supondría que, digamos,
los años que llevamos de regionalización debieran haber permitido que las regiones tuvieran no solamente claramente definida una política, sino también la situación particular de cada Efectivamente, ahí se ha descuidado mucho y hemos demostrado en unas tablas que les hemos presentado cómo es el nivel de inversión para el agro. Hay regiones que invierten 1% para el agro. Entonces, con eso no van a apoyar absolutamente nada. Entonces, se ha dado muchas veces la prioridad al crecimiento gris, cemento y asfalto, al crecimiento verde, plantas, agua. Entonces, fuera de Lima debería ser el crecimiento gris. Yo siempre les he puesto como ejemplo, hacer una escuela es una cosa facilísima. Construir un hospital y equipar es facilísimo. ¿Ya? Cambiar la mentalidad de la gente, cambiar los sistemas de producción, cambiar la eficiencia del agua, de tener 35% ahora en la costa, a llevarla a 50, 60, es muy difícil. Entonces, si no encaramos esas cuestiones rápidamente y nos vamos por construir un puente, el puente es una obra de ingeniería, la construye rápida. Construir una carretera es la cosa más fácil del mundo. Cambiar la mentalidad de gente, sobre todo cuando más del 50% de los agricultores tienen más de 50 años, ¿no? Ya es una situación en la que nosotros tenemos que invertir más de lo pensado, porque eso es más lento. Entonces, esto es lo que nos hemos estado descuidando. Y además, no solo la desarticulación gobiernos nacional con gobiernos regionales, sino la desarticulación con las organizaciones de productores. En este caso, hoy día, por ejemplo, hay la discusión sobre las organizaciones de usuarios. Si no tenemos organizaciones que se renuevan democráticamente cada cierto tiempo, ¿cómo vamos a trabajar para incrementar los niveles de eficiencia? ¿Cómo vamos a trabajar para tener una institucionalidad? Digamos, ahí hay una especie de costra burocrática, dice usted. Sí, hay dirigencias que tienen muchos años a la cabeza. Entonces, eso es lo que no está permitiendo las renovaciones y está, como yo siempre digo, está expulsando, es una de las tantas razones por qué se expulsa entre comillas, a los jóvenes del campo. Nosotros, cuando hemos puesto en práctica este programa AgroJoven, justamente es inyectarle gente joven al campo, inyectar sangre nueva al campo, porque no solo tenemos agricultores ya mayores. Imagínense, mi padre ahora tiene 105, pero hasta hace 3 años él tomaba las decisiones en la chacra. Ahora ya no las toma, pero imagínese, hasta esa edad, entonces él tomaba las decisiones, entonces ya tienen poca aversión al riesgo, al cambio y a todo lo que implica la generación de nuevas tecnologías. Entonces hay que llevar gente al campo. Pero también las organizaciones están así. Aquí está Lucila, no me podrá dejar mentir de cuántos años muchas veces están los dirigentes en la misma organización. Y yo siempre les he dicho, si la organización fuera buena, los agricultores, sus asociados los adorarían. Pero si los agricultores, sus asociados, no los adoran, algo no está bien. Y eso hay que cambiar. Y ahí vale la pena también, Lucila mencionó algo de la agricultura. En estas 18 regiones declaradas en emergencia, tenemos poco más de 1.870.000 hectáreas dedicadas a cultivos que están expuestas. Con distintos grados pueden ser afectadas. Algunas 0 grados, otras serán afectadas con 1%, otras con 10%, otras más. Evidentemente ya depende en los pronósticos ahora, sabemos que comienzan las lluvias, hay una posibilidad de disminuir esos riesgos, pero hay zonas que nosotros estamos monitoreando, como la Sierra Sur, y yo acabo de estar, he estado en Apurímac, he estado en Huancavelica, ayer he estado en Ayacucho, en pocos días estoy viajando nuevamente, he estado en Cajamarca, o sea, ando como itinerante, le digo siempre a la gente que me pregunta ¿por qué viajas? Un guamán poma del agua. Sí, lo único que me falta es llevar mi palito ahí para ver dónde hay agua, ¿no? Y yo siempre le digo, me dicen, ¿por qué viaja tanto? No, le digo, es que el campo no está en Lima, pues el campo el agro no está en Lima, el agro está afuera y los problemas están allá. No, y además efectivamente hemos estado construyendo paredes mentales de ladrillo y cemento. Efectivamente. Entonces tenemos que invertir mucho más. La decisión pasa por eso. No solo es decir, sí, el agro es prioritario, sí voy a invertir, sino llevarlo a la práctica. Lo que dice el ingeniero de la Torre respecto a estudios tenemos. Y cada vez lo único que hacemos es actualizar, ¿no? Y yo siempre le digo que eso nos lleva a tener consultores con cama adentro.
¿no? Que termina recomendando una nueva actualización y eso no está bien. La decisión es qué de todo lo que hay podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros ahora en el sector, y lo hemos hablado con las organizaciones, tenemos una política ya clarísima de qué tenemos que hacer ahora en el corto plazo. ¿Tenemos dificultades presupuestales? Sí. Después vamos a hablar del corto plazo. Exacto. Porque el panorama está aquí pintado. Me interesa destacar, y le voy a preguntar esto a Abraham Levy, el sector privado. Gracias por la pregunta. ¿Qué cosa puede? Te voy a responder. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay otro lado del problema que es el mal uso del agua, ¿no? El desperdicio del agua. Si nosotros, cada uno de nosotros 6 sentados en esta mesa, somos honestos y vamos al baño y abrimos el caño y probablemente usemos más agua de la que necesitamos, porque de hecho imaginémonos lo que pasa en el campo. Voy a citarles un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, el Valle del Río Jequetepeque. Abajo de la represa esta tan bonita de Gallito Ciego, las comisiones de regantes de Tolón, de Paipay, las que están inmediatamente al lado del embalse, tienen promedios de consumo de agua para su riego del orden de 35 a 40 mil metros cúbicos por hectárea por ineficiencia. Una locura eso. En otros países, las licencias de agua, que son distribuidas por, en este caso, la Autoridad Nacional o a través del Ministerio, son instrumentos que se pueden transar. Si yo puedo empezar a transar licencias de agua, así como se pueden vender tierras y puedo vender licencias de agua, puedo crear mejores eficiencias, ¿no? Porque el más eficiente, el que mejor puede utilizar el agua, el que mejor puede, y utilizando el agua, dar trabajo también, puede adquirir estos mayores cuotas de agua para darle un mejor uso al agua. Ese es un tema, ¿no? Es un tema tabú. Es decir, que uno está, en realidad, debiera ser consciente. Yo podría, Raúl, yo podría disponer de licencias que se usan mal o no se usan en algunos casos, pero que comprometen la dación de nuevas licencias para expandir la frontera agrícola, digamos, agroindustrial, que es masiva en empleo y masiva en formalización, ¿no? Si podría yo acceder a comprar licencias de terceros que simplemente ya no siembran, pero las licencias están otorgadas a perpetuidad. Ese es un tema que es tabú en algunos valles, en gran parte del país, pero que deberíamos pensarlo, porque si ya no tenemos el agua, si cada embalse, como dice el ingeniero Abelardo, nos va a costar una fortuna, entonces veamos la manera de que con lo que tenemos produzcamos más, ¿no? Y la revolución agroindustrial que se ha dado en la costa del Perú, ministro, usted lo sabe mucho mejor que yo, porque se lo ha recorrido, es básicamente uso eficiente de agua y uso eficiente de terreno. Entonces, apoyemos esto. Apoyemos esto. Es la revolución del agua la que estamos requiriendo, ¿no es cierto? No, porque si no podemos transar el agua... Bueno, pero volvamos al sector privado en concreto. A ver, ¿quiénes están metidos en esto? ¿Quiénes son los que nos están dando ejemplos? Por supuesto, ya has hecho mención a todo lo que es agroexportación, pero pensemos en escala mediana, ¿qué cosa pasa? ¿Cuál es el comportamiento del sector privado? Con relación a la inversión en agua. A la inversión en agua. Los ejemplos que el ejemplo más concreto, el más reciente, por ejemplo, y que está detenido, es la APP de Ica, ¿no? Ica tiene pues un problema endémico del agua, una empresa privada presenta, compitieron para dar una solución, digamos, al problema de la disminución de las reservas de agua del Valle de Ica, ¿no? Pero esos son pues proyectos faraónicos que requieren de cofinanciamiento del Estado, de un Estado que ahora se encuentra con menos recursos, entonces no camina, ¿no? El agua es muy cara, Raúl, las obras de infraestructura son muy complejas, ¿no? Para poder ser un negocio. Pero por lo menos en Ica la disputa sobre las aguas andinas que tenían que bajar a la costa... Sí, esa disputa sigue hoy día. Pero se ha resuelto parcialmente. No se ha resuelto. Ha habido, uno de los embalses fue cerrado en los últimos días, Choclococha, Caracocha se abrió, pero sigue habiendo disputas. Pero yo voy más allá de las disputas, ¿no? Crear infraestructura, ¿no? Entonces, y hay un tema, pues, el precio del agua, ¿no? ¿Y quién paga por el agua? Porque muchos de los usuarios no pagan por el agua. Entonces, hay juntas, volviendo al caso del río Jequetepeque, donde hay usuarios, digamos, agroindustriales que tienen un precio en dólares por el agua determinado, etcétera, pero hay un grupo enorme de usuarios, muy informales, que no pagan por el agua. Igual que pasa con Sedapal en Lima, hay un grupo de consumidores que no pagan por el agua, ¿no? Entonces,
todo el tema de la administración y de la distribución del recurso también es un componente importante, porque es de allí de donde tienen que salir los recursos. De acuerdo. Señora Lucila Quintana, denos usted una radiografía del comportamiento de los usuarios, del comportamiento del campesinado, del comportamiento de aquel que tiene que luchar día a día justamente pues en el cultivo y en poder abastecerse de agua. En realidad debe haber actitudes irracionales, como las hay, supongo, constructivas también. Bueno, hay de todo como en el país. En nuestro sector la representación es de más de 2.200.000 productores que estamos en la actividad agropecuaria. Entonces allí estamos en una condición de minifundio, manejamos pequeñas parcelas, pero también cuando se habla de la gradualidad organizativa que debe tener las organizaciones, ese es un tema evidente. No podemos garantizar organizaciones formales, eficientes, competitivas, si en nuestro sector en realidad hay una necesidad de recursos, de asistencia técnica, de financiamiento, de tecnologías, esas tecnologías que los mismos productores lo están implementando en las regiones. Entonces, hoy se desprende todas estas eventualidades climáticas que ya el mismo productor convive con estas condiciones climáticas. No es una rareza de sentir estas alteraciones cíclicas que tenemos de agua. Es que ya convivimos. Entonces la precariedad en donde está la pequeña y mediana agricultura se evidencia en realidad en esa deficiencia, organización que menciona el ministro. Es cierto, hay muchas organizaciones también que los dirigentes también están enquistados. O sea, ahí debe haber una presencia ya del relevo generacional. Tenemos que transferir a nuevos líderes, a nuevas lideresas la aposta para que nuestro sector también sea ¿Qué muy ventaja tiene institucionalizado? o cuál es la gracia que tiene o qué poder le da a aquel que no quiere dejar su característica de dirigente del agua? Bueno, la característica en la Junta de Usuarios que se ha venido viendo es interés porque pareciera que esa dotación de agua permite también ciertas cuotas, ciertas... O sea, una injusticia en la redistribución del agua. Para nosotros creo que sí. Porque un pequeño productor que a veces solicita, yo tengo la necesidad de solicitar a veces 10 o 15 horas de agua para mis chacras que yo tengo también en el norte. Sin embargo, en el cauce del río que se nos da 6, 7 horas, 5 horas, las diversas horas las renegocian para garantizar nuevas entradas económicas, pero que no va en favor de las juntas de usuarios, sino que a veces va para los dirigentes. Entonces, eso también es un desprestigio generalmente. Entonces, nosotros no vamos a tener que defender lo indefendible. Hay de todo. La institucionalidad en nuestro país está debilitada. Igual las organizaciones, pero lo que existe más es el enquistamiento de algunos dirigentes. O sea, no podemos también satanizar, claro, poniéndolo a todos en un solo saco. Le es provechoso a muchos ser dirigente, en otras palabras. Probablemente por el interés económico y porque les da poder, pues. Que les da poder de representación. Otros lo hacemos por mística, porque somos ad honorem, no percibimos un solo centavo, porque hemos venido de raíces andinas, de familias múltiples. Yo soy la 15ª hija de 17 hermanos. Mis padres han sido analfabetos, agricultores, pecuarios, pequeños, pero dentro de nosotros ya tenemos ese arraigo agrícola, pecuario, y de poder servir a más productores que están haciendo país en el desarrollo territorial. Es un conocimiento ancestral, pues, el que tienen, ¿no es cierto? Entonces son instintos de dirigentes que sí queremos que nuestro país revolucione, que sea competitivo, igual con las mismas oportunidades que tiene la gran empresa, los grandes agroexportadores. Hay inversiones muy fuertes dentro de eso, que está bien, que tenemos entendido que sí está bien, porque nuestro país también tiene que dar el salto cualitativo. Tenemos que llegar con esas promesas que habla de este gobierno de unos 10.000 millones de dólares de agroexportación, pero también tenemos que tomar las medidas de equidad para los pequeños productores, para la pequeña agricultura, dar las ventajas. Y bueno, hoy
tienen un programa muy especial que saludamos también nosotros y que estamos a la espera con nuestro ministro, cómo las organizaciones nos sumamos para que este programa Sierra Azul tenga también el éxito, porque si es el éxito del gobierno, es el éxito de todos los agricultores peruanos. Hacemos una pausa, 9:48, y continuamos. Los sábados íbamos a escuchar a la especialista en el agua, que es la especialista del DENAMI. ¿Cuáles son las perspectivas para el corto y mediano plazo en materia de lluvias o de pronósticos acuíferos? Previo quería hacer de conocimiento que efectivamente las investigaciones o los estudios son los instrumentos técnicos que deben sustentar toda una labor operativa, y en eso en el CENAMI pues lo venimos realizando, lo mismo que con el IGP, que formamos parte del mismo sector ambiente y que trabajamos en forma coordinada, y no solamente para el pronóstico climático utilizamos esta información que nos ha relatado Abraham Levy, sino también las otras investigaciones que nuestros técnicos vienen realizando, las relaciones que hay con el Atlántico Norte, otro tipo de circulaciones que comienzan a incidir en el pronóstico climático. Nuestro pronóstico es basado en consenso, esto significa tomando en base información histórica, modelos dinámicos que circulan o hacen todo en la circulación a nivel global, y asimismo tenemos mucha interacción con todos nuestros pares de los servicios meteorológicos a nivel de Sudamérica para mirar cómo va todo este tema, porque recuerde, el clima no tiene fronteras, entonces hay eventos que podemos coordinarlos a nivel regional, y asimismo también trabajamos con el Centro de Predicción del Clima de la NOAA y sacamos nuestros pronósticos climáticos. Estos pronósticos climáticos deben entenderse, y es un tanto difícil también, que a veces nos hemos dado cuenta que a veces no es bastante manejado por las autoridades porque es probabilístico, y en eso el CENAMI pues está no solamente avisando, sino que después de eso está coordinando con algunos ministerios. Lo venimos realizando con el Ministerio de Agricultura, con el ANA en específico, desde septiembre, cuando veíamos venir el periodo de deficiencia de lluvias, para que ellos puedan tomar una mejor decisión basado en estos pronósticos, ¿no? Entonces, estamos acompañando a los diversos tomadores de decisiones para que logren entender la probabilidad de pronóstico y su incertidumbre, ¿no? Y respecto a lo que... Ahora, la probabilidad de pronóstico y la incertidumbre, ¿qué porcentaje presenta cada uno de ellos? Nosotros tenemos, con todo pronóstico climático, hay temporadas del año en donde es mejor el pronóstico. Por ejemplo, en las estaciones de invierno o en las estaciones del verano. En las estaciones de cambio ya hay una barrera de la predictibilidad, y eso también se refleja. Pero estamos teniendo... lo que marcamos es el valor de la máxima probabilidad con una incertidumbre que está alrededor de un 35%, ¿no? Es relativamente alta, pero todavía esa información es importante si la podemos utilizar para las planificaciones. Y ahí también tiene el CENAMI ya el pronóstico a corto plazo, lo cual ya podemos mirar y afinar algunos eventos, porque debemos recordar que un pronóstico climático es a 3 meses y ahí no está diseñado los eventos extremos. O sea, una fuerte lluvia que desencadena en inundaciones, ¿no? O un periodo de deficiencia seguida de un veranillo, ¿no? de lluvias. Entonces, en ese sentido, el de decir que hay una baja probabilidad de que las lluvias sean menores no significa que tengamos algunos eventos de fuerte lluvia y que ocasionales, previsibles. Creo que se pueden notar en el pronóstico a corto plazo, de lo cual el CENAMI sí tiene ese manejo, ¿no? El tiempo lamentablemente nos gana. Y bueno, y solamente decirle pues que sí existe un panorama para el verano de tener una mayor precipitaciones en tanto a nivel nacional, con
manteniendo sí las deficiencias, con la mayor probabilidad de que van a estar por debajo de sus valores normales en la vertiente occidental sur y partes de la parte norte del país, ¿no? Muy bien. Bueno, la Autoridad Nacional del Agua se ve efectivamente como crucial e importante. ¿Cuán escuchada es esta Ana? Mucho. En realidad... ¿Cuánto sí. contraste sufre? ¿Cuántas discusiones? No, permanentes. Nosotros trabajamos, no le miento, más de 10 horas diarias, más de 10 horas diarias. 12 horas es bastante normal debido a la permanente consulta y que se hace en todos los sectores, no solo el sector agrario, también el sector no agrario también tiene preocupaciones de disponer de los recursos necesarios. Entonces, somos escuchados, tenemos credibilidad y le aseguro que nosotros no dejamos de conocer cada problema de agua en cualquier parte del país, no solo en cantidad, sino en calidad, porque tenemos gente distribuida en todo el país. Nosotros tenemos 1.500... ¿Qué medios de comunicación usan? Tenemos todos los medios, tenemos radio, tenemos satelital. La información técnica la manejamos satelitalmente, en tiempo real. No tenemos un sistema de información a nivel nacional permanente. Trabajamos con el CENAMI en perfecto contacto, entonces tenemos la información bien cruzada. Pero además de eso, pues tenemos la comunicación vía por todos los medios que se conocen para tener la información inmediata. Por eso es que cualquier consulta, si yo tengo alguna duda, consulto y en un minuto tengo la respuesta a los problemas. Estamos muy bien interconectados y la credibilidad del usuario, que eso es fundamental. Por eso es que si la crisis no es mayor hoy, es porque nos atendían cuando el señor ministro declaró emergencia, inmediatamente ellos actuaron imprudentemente de no programar cultivos, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado, podríamos continuar, por supuesto. Ofrezco con toda sinceridad todo aquello que se pueda divulgar y difundir, ofrezco las ondas de RP. Ministro, tiene usted por delante pues una tarea. Sí, efectivamente, una tarea no solo para mitigar los impactos para lo cual ya el Ministerio de Agricultura ha designado con más de 50 millones, sino que ya tenemos estructurado el presupuesto para el siguiente año de cuánto vamos a necesitar para esto. Alrededor de 150 millones más necesitaríamos ahí. Un primer avance fue 130 la semana pasada, pero a medida que están las situaciones cambiantes estamos modificando cifras. Pero hay un dato que sí me gustaría, o un comentario que me gustaría hacer, don Raúl. El Ministerio de Agricultura tiene un programa de acciones inmediatas y ya en este momento estamos trabajando. Así como los incendios, que tenemos prevención, acciones inmediatas y post-evento, igualmente en esto. Sabemos perfectamente y estamos en coordinación con los gobiernos regionales de qué es lo que vamos a hacer de manera inmediata. Pero hay un tema que también es importante comentarlo. Se habla a veces de manera no responsable, van a subir los precios, va a haber un desabastecimiento tremendo, ¿no? En eso hay que ser muy cautelosos, porque los únicos que ganan ahí son los especuladores. Yo tengo las distintas curvas de precio todos los días, de cómo estaba de los años anteriores, meses, y hasta antes de venir hoy día tengo los precios de hoy en el mercado. Y hoy, por ejemplo, los precios son menores a enero de este año, ¿no? Y tengo los promedios mes por mes cómo van a nivel mayorista en los principales mercados del país. Por ejemplo, en Arequipa tenemos San Camilo, todo lo tenemos registrado y sabemos eso. Entonces, cuando hablamos de muy sueltamente, van a subir los precios el próximo año, entonces damos pie a la especulación. Y eso es lo que no deberemos hacer. Como Ministerio de Agricultura somos muy cautos. Pensamos que podemos manejar esta situación, pensamos que podemos trabajar no solo en las obras de mitigación de la sequía en sí, sino en el abastecimiento futuro para toda la población. Y hay que tener muy cuidado, y nuestro llamado es que trabajemos juntos todos, así como decía, habrá un momento que todo el sector privado, todos los consumidores entendan lo que significa utilizar bien el agua, pero también que entendamos que el agro al final somos todos, como siempre lo hemos repetido acá. Por supuesto. Muchas gracias, don. Bueno, muchas gracias, ministro, muchas gracias a todas las autoridades que han estado con nosotros y por supuesto también a Abraham Levy. Nos quedan preocupaciones muy hondas, pero sobre todo, en realidad lo que me parece central es que este tema es un tema que debiera ser de diario tratamiento ciudadano. Efectivamente. Y efectivamente a partir de eso poder ir ganando terreno, espacio y tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. 10:01 de la mañana, vamos a cerrar ya el programa. Y como siempre ocurre en estos tratamientos de problemas,
Felizmente después viene el cardenal con diálogos de fe.